You know that in Spanish we usually use the adjective after the noun. So a short video could be un video corto. But sometimes we do use the adjective in the same position than in English. For an interesting video, I could say un video interesante o un interesante video. Las dos están bien. But there is a small group of adjectives that loses letters when they are at the beginning. Se llaman adjetivos apocopados. The case of grande is special, but let's start with malo y bueno. Ser un hombre bueno y un buen hombre es prácticamente igual. But notice that the word bueno loses its final letter when it is at the beginning. The same happens with malo. Es un ejemplo malo, es un mal ejemplo. Pero, ojo al piojo. Sometimes the meaning changes when we use the adjective before the noun. Escucha. Es un profesor bueno. Es un buen profesor. What's the difference? Can you guess? In the first case, we are saying that the teacher is nice, is cool, is a good person. But the second sentence means that he is good at its job. He teaches well. Quite different things, don't you think? If my teacher let me play with my phone in class, I could say, es un profesor bueno. But if I haven't learned anything, I wouldn't say, es un buen profesor, ¿no? Otros ejemplos con buen y mal. Ser un buen cirujano, ser un buen compañero, ser un buen padre, un buen vecino, ser un mal amigo, un mal estudiante, tener un mal día. ¿Qué pasa con las palabras femeninas? ¿Es igual? ¿Pasa lo mismo? No. Las palabras femeninas no pierden la última letra cuando están al principio. Una actriz mala, una mala actriz. ¿Qué pasa con los plurales? No cambian. Muchacho bueno, buen muchacho. Pero muchachos buenos, buenos muchachos. Es igual. Y ahora sí, vamos con la palabra grande. Un hombre grande y un gran hombre son cosas diferentes. The first one means old man or big man. The second one refers to a remarkable person. It's more similar to great man, maybe. Yo puedo ser un gran profesor y también un profesor grande. El número 1 y todos los números que terminan en 1, como 21 o 51, también pierden una letra cuando están al principio. Compré 2 alfajores y comí 1. Comí un alfajor de los 2 que compré. The ordinal numbers primero y tercero also loses its final letter. El piloto que llega primero obtiene el primer puesto y el que llega tercero el tercer puesto. This doesn't happen with all the numbers or with their feminine versions. La piloto que llega primera obtiene la primera posición. Ahora te dejo la chapa. No te olvides de suscribirte, tocar la campanita, dar like y dejarme un comentario. Chao.